tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo de Verónica Espinosa en el marco del trámite de juicio político en su contra. Comisión del Derecho a la Salud aprobó informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades. Autoridades del Ejecutivo explicaron los alcances del Decreto Ejecutivo 751 en la Comisión de Biodiversidad. La exministra de Salud, Verónica Espinosa, presentó sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización en el marco del trámite del juicio político que se lleva en su contra. Espinosa dijo ser víctima de persecución política. Cerca de 5 horas le tomó a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, presentar sus pruebas de descargo frente al juicio político que pesa en su contra. La autoridad saliente calificó de persecución política al precisar que este pedido carece de pruebas. Esto demuestra que el presente proceso se encuentra direccionado únicamente en mi contra y por lo tanto no es más que un caso de persecución política para capitalizar políticamente un show mediático que se montó en mi contra por intereses que claramente han sido develados. Con respecto al supuesto incumplimiento de funciones sobre el control y vigilancia de medicamentos, productos, entre otros, aclaró que no es su competencia. Criticó la intervención del director del ARSA. En base a la Constitución y a la ley, que la competencia específica por las atribuciones conferidas por la propia Constitución al presidente de la República fue delegada a la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Esto no convenció a la interpelante del juicio político, Mae Montaño, pues indicó que las pruebas que sustentan su pedido son los testimonios de los ciudadanos y de cómo está actualmente el sistema de salud. Porque ella no ha descargado los temas puntuales. Ella se ha ido por las ramas y ha querido embolatarnos con criterios técnicos. Con respecto a las pruebas rápidas del VIH, la exministra explicó que la revisión y control le corresponde al fabricante de las pruebas y que además cuenta con el respaldo y certificación de organismos internacionales. Nadie ha mencionado, y estoy segura, señores asambleístas, que ni siquiera les han dicho quién es el fabricante de estas pruebas. ¿Cuál es la responsabilidad que asumen los fabricantes? Si hay un problema en la calidad de un producto, el que debe responder por la calidad de ese producto es el fabricante. El pedido de juicio político también incluye el supuesto uso de paracetamol infectado. La exministra explicó que es falso, pues existen alertas de vigilancia sanitaria. Es falso querer decir que hay un incumplimiento por parte de la agencia, entidad competente, porque no se haya hecho control a la totalidad de los productos en el mercado. Eso no pasa en ninguna parte del mundo y una vez más demuestra la carencia técnica de los argumentos que se han esgrimido ante ustedes, señores asambleístas, y que no pueden permitir los confundan. Sobre el tema del paracetamol contaminado, ¿usted notificó a la Fiscalía para que empiece una investigación? No. En el caso, eso no contesta. En plazos, la Comisión de Fiscalización tiene hasta el 12 de julio para recibir las pruebas de cargo y descargo, y hasta el 17, el informe que recomienda llamar a juicio o sugiere el archivo. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió a la ministra del Interior, María Paula Romo, para que explique sobre la detención de 2 ecuatorianos en Miami por presunta asociación ilícita. En sesión reservada, la ministra también explicó a los comisionados sobre los avances de los operativos en Buenos Aires, provincia de Imbabura. En la comparecencia de la Comisión de Relaciones Internacionales, la ministra del Interior dio detalles de la detención de ciudadanos ecuatorianos en Miami por el presunto delito de lavado de activos. Indicó desconocer que también está involucrado un policía en servicio pasivo y sobre la maleta de dinero que supuestamente llevaban los ciudadanos detenidos. Pero se habla de montos, se habla de viajes, se habla de maletas, se habla de 2 personas detenidas que viajaban con él y que eran policías. Esto no es verdad. Lo que sí confirmó es de la detención del Cabo Delgado, un policía que dijo viajó a Miami en el uso de sus vacaciones y que fue detenido allá junto con Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador. Sin embargo, reveló también que el Cabo Delgado en sus funciones brinda desde hace varios meses resguardo a de la Torre, a quien se le asignó seguridad por estar expuesto a niveles de riesgo. En el 2009 fue capacitado en seguridad de dignatarios. Eso hace parte de que sea elegible para ser asignado a tareas de seguridad. Su último pase fue a principios de este año, que pasó a la Dirección Antinarcóticos, pero él fue asignado
el año pasado como seguridad y solamente por algunos meses. En primera instancia, entiendo, por 60 días y luego se vuelve a evaluar el tema de seguridad. Romo además indicó que al policía no se le puede sancionar administrativamente porque el Código Orgánico de Seguridad Ciudadana impide sancionar a un policía cuando no se encuentra actuando como tal. La policía no puede sancionar administrativamente a alguien que cometa una falta mientras no está desempeñando funciones de policía. Y por eso yo les vuelvo a plantear que en las reformas del COESCOP nos permitan sancionar a los policías por lo que hacen, aun cuando no están actuando como policías, porque de ellos se espera una actuación ejemplar en cualquier momento. Previo a dicha comparecencia, la ministra informó en sesión reservada sobre el estado de excepción decretado en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Allí dio detalles de los operativos que llevan adelante a la Policía Nacional en las minas. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Derechos Colectivos avanza con el seguimiento de la investigación de la supuesta violación de derechos humanos en la empresa Furukawa. Esta semana recibió al presidente de la compañía y a 2 ministras de Estado. Los representantes de la empresa Furukawa comparecieron en la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, frente a la denuncia realizada por la Defensoría del Pueblo sobre el supuesto caso de esclavitud moderna. Desorden en las condiciones de producción es lo que alega Hugo Chalén, presidente de la compañía, para desmentir la acusación que manifiesta que al menos 450 obreros y sus familias viven en condiciones deplorables en las plantaciones de Abacá. Furukawa Plantaciones jamás ha discriminado a nadie, no existe esclavitud, no existe trabajo infantil, sí existe un desorden. En algún lado, nuestra reingeniería de procesos estableció mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de producción. Marcela Guiñaga, integrante de esta mesa legislativa, resaltó que es alarmante saber que el Estado pudiera ser cómplice en la mediación del pago de liquidaciones injustas. Que el Estado sea parte de esta cadena de omisiones y de complicidad sin que tenga que resarcir los daños que merecen los trabajadores que sean reparados. 2 ministras de Estado comparecieron en esta mesa legislativa: Catalina Andramuño, ministra encargada de Salud, y María Paula Romo, secretaria de la Política, quienes informaron las acciones que se han llevado a cabo en las plantaciones. Hemos empezado a hacer las historias clínicas de cada uno de los pacientes, hemos implementado actividades de promoción de la salud para ellos poder explicarles cómo pueden preservar su salud. Ha recibido 4 sanciones distintas que suman multas por $177,000. La sanción más importante fue una resolución de 2019 con una multa de $134,960 por intermediación laboral. En las próximas semanas se tiene planificado hacer una visita a las haciendas de Furukawa para que los comisionados puedan verificar in situ el estado actual de trabajadores y posteriormente elaborar el informe que se pondrá en conocimiento del Pleno. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. La Comisión de Biodiversidad recibió a las autoridades de Estado para que expliquen sobre el alcance del Decreto Ejecutivo 751 que amplía la zona de explotación en el Parque Nacional Yasuní. El ministro del Ambiente considera que parte del decreto es inconstitucional, mientras que el ministro de Energía y la secretaria de Derechos Humanos aseguran que no habrá actividad en la zona intangible. Fue en el marco de la comparecencia a la Comisión de Biodiversidad que el ministro del Ambiente, Marcelo Mata, cuestionó la legalidad de parte del Decreto Ejecutivo 751, mediante el cual se amplía la zona de explotación del Yasuní. Si es que el artículo 3 del 751 causa tantos problemas, pues hagámosle declarar inconstitucional. El ministro de Energía, Carlos Pérez, fue más cauto. Lo que sí garantizó es que no habrá actividad en la zona intangible. Yo, Carlos Pérez, garantizo que no habrá actividad en la zona de amortiguamiento y por eso nosotros hemos limitado la licencia ambiental a las plataformas A y B que están fuera de la zona de amortiguamiento.
Y es que en la mesa legislativa y desde la sociedad civil cuestionaron el procedimiento. Demostraron también su preocupación por el alcance del artículo 3 del decreto con el que se permitía la creación de plataformas de perforación en la zona de amortiguamiento. Está exceptuando de otros trabajos como la construcción de carreteras y otras obras de construcción a la actividad, a las plataformas y a la extracción petrolera en este sector. ¿No es acaso esta una potestad exclusiva de la Asamblea Nacional, tal como se hizo en el 2013? Estamos hablando de un decreto que es inconstitucional de forma y de fondo, porque el artículo número 1 del decreto revela que no se hicieron los procesos de consulta necesarios para poder aplicar la ampliación de la zona intangible. A la mesa también llegó la secretaria de Derechos Humanos, quien explicó sobre la creación del Código de Conducta, el mismo que aseguró sirve para precautelar la intervención en zonas donde existan pueblos no contactados. Establece con clara definición los roles, funciones, principios, acciones de esta Secretaría para precautelar, evitar ni siquiera la intención de una intervención. Según información del Ministerio del Ambiente, con la vigencia del decreto 751, se incrementarán 650.400 hectáreas de explotación y se recortarán 40.380 hectáreas de los bloques petroleros 31 y 43. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió al ministro de Agricultura, Javier Lasso, quien informó sobre las estrategias implementadas para la prevención de plagas en plantaciones de banano. Pese a que no existe la alerta oficial, Colombia informó que ha ingresado a su país la plaga Fusarium rosaceae, que afecta a las plantaciones de banano y otras musáceas. Para prevenir que esto migre a Ecuador, el ministro de Agricultura ha implementado un plan de contingencia que previene y alerta sobre esta situación. Pretendemos que nuestros agricultores en el menor plazo posible, el 100% estén con comunicación y capacitación para que podamos todos juntos defendernos. Este plan tiene dos objetivos: alertar y capacitar. Así lo expuso el director de la Agencia de Regulación y Control de Agrocalidad. Cuarentena, tratar de dejar a la enfermedad fuera de nuestras fronteras. Capacitación y de comunicación son vitales en este momento. Pese a que las autoridades descartaron que la plaga esté en el país y expusieron que hay controles para que esto no ocurra, ¿qué sucedería si este hongo ingresa a las plantaciones bananeras del Ecuador? Entonces, en el año 1 es el primer anillo, en el año 2 el segundo anillo que podemos ver en el mapa, año 3 y en el año 4 ya no tendríamos musáceas en el país. El banano es uno de los principales productos de exportación del país. Existen 17.000 productores de banano, 200 exportadores, 160.000 hectáreas de banano. Representa el 2% del Producto Interno Bruto total y el 35% del Producto Interno Bruto agrícola. El 17% de la población tiene relación con actividades bananeras y en 2018 ingresó al Ecuador $3 millones gracias a la exportación de este producto. Desde el año 2011 se estableció la primera resolución con las medidas y requisitos fitosanitarios para la importación, para la prohibición de la importación de material vegetal de aquellos países que tuvieran Fusarium. Esta información fue presentada por voluntad del ministro de Agricultura, Javier Lasso, ante la Comisión de Soberanía Alimentaria, para informar que Ecuador es libre de esta plaga y promover la colaboración a fin de que los ciudadanos cumplan con los protocolos implementados en puertos y aeropuertos. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. La Comisión de Justicia estudia la posibilidad de reducir las sanciones en materia de tránsito tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Los cambios serán incorporados en el informe para segundo debate de las reformas al COIP. Actualmente el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 386 y 389 sanciona con el 100% y el 30% del salario básico unificado a los conductores que excedan los límites de velocidad. La asambleísta Rosa Verde Soto expuso la situación generada por dichas sanciones. Pero con ello también ha causado efectos como por ejemplo la afectación del turismo, del comercio, del transporte de la sociedad, la proporcionalidad de la pena y las sanciones recaudatorias. Según dijo, la normativa actual se encuentra fuera de contexto.
Y también evidenciar que las sanciones en los articulados 386 y 389 del Código Integral Penal tienen o otorgan un carácter recaudatorio, confiscatorio, excesivo y desproporcionado. Explicó que actualmente un conductor está sometido a una triple sanción, como es la disminución de puntos en la licencia, la multa económica y en este caso sería la prisión. Con base en la exposición, Rosa Verde Soto explicó que su propuesta busca la reducción de las sanciones al 50% en todos los casos. La iniciativa será incluida dentro del informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico avanza con el tratamiento de las reformas al Código Monetario y Financiero. Una de las propuestas es la dotación de herramientas técnicas a la Superintendencia de Bancos. Esta mesa legislativa resolvió crear mesas técnicas para el seguimiento de las reformas. Lograr estabilidad financiera es el objetivo que debe cumplir el Código Monetario, según la superintendenta de bancos, Ruda Regui. Durante su intervención ante la Comisión del Régimen Económico, resaltó que el proyecto de reformas al Código deben estar ligadas estrechamente a la Constitución, con el fin de proteger los derechos ciudadanos. Que entre otras cosas, lo que hace efectivamente la regulación es proteger los derechos de las personas, digamos, el ahorro público, la confianza en el sistema, y esta protección se traslada, se transmite a través de lo que conocemos nosotros como la estabilidad financiera. Reveló varios de los obstáculos que presenta el marco normativo actual, como un manual único de supervisión, sobre el prestamista de última instancia y la supervisión de liquidez. Nosotros en el código tenemos enormes fallas respecto de cómo hacer la exclusión de activos y de pasivos, cómo lograr hacer una resolución que además tenga los menores efectos colaterales y podamos hacer un mejor control de daños como superintendencias. Para ello, la superintendenta plantea que se deben dotar de herramientas técnicas de vigilancia y auditoría que puedan proteger a los usuarios y servicios financieros. Que podamos nosotros rápidamente actuar en problemas de orden institucional, digamos, de cada una de las instituciones cuando tienen problemas ya sea de capital o de liquidez. De su lado, el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, destacó que están empeñados en realizar una reforma integral al Código Monetario, para lo cual desarrollarán un trabajo articulado y técnico con todos los actores que tienen relación con esta temática. Arquitectura institucional, que tratemos sobre lo que, por ejemplo, el representante del presidente de la Junta mencionó en esta comisión en relación al mercado de valores, que puede significar una gran oportunidad para el país, para los nuevos emprendimientos, hablar precisamente de la independencia del Banco Central, hablar de cierta independencia que requiere la Superintendencia de Bancos. Finalmente, la Superintendencia de Bancos además plantea la inclusión en educación financiera como medios para mejorar los niveles de protección. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que con 11 votos la Comisión del Derecho a la Salud aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades. Precisamente se encuentra ya conmigo el asambleísta Carlos Vera. Él es integrante de esta mesa legislativa, proponente y ponente de este proyecto de ley. Asambleísta, qué gusto poder que nos pueda acompañar. Coméntanos cuáles son las modificaciones que se plantean en este proyecto de ley. Bueno, un gusto, gracias por la invitación, un saludo para todos y todas los ecuatorianos que nos ven a través de estos medios. Indudablemente que quiero partir agradeciendo incondicionalmente a la Comisión del Derecho de la Salud por haberme mocionado y propuesto como el asambleísta ponente de esta importante normativa legal, un proyecto de ley que indudablemente llena todas las condiciones necesarias para las personas con discapacidades, pero que aún así es perfectible y así lo han considerado un sinnúmero de compañeros asambleístas e instituciones que han aportado de manera, yo creo, adecuándose a la realidad
para que esta normativa incluso sea mucho mejor de la que ya está planteada. Y agradecerle a los compañeros, porque aún sabiendo y conociendo la realidad de las personas con discapacidades, yo creo que nos da la oportunidad de llevar al Pleno un debate que tendrá todas las características necesarias, yo creo, para sacar una ley que llene las expectativas de las personas, sobre todo de las personas y de los familiares que de una u otra manera viven y conviven con esta realidad, ¿no? Precisamente uno de los objetivos es la garantía de la calidad de vida de estas personas con discapacidad. ¿Cómo, a través de qué elementos se puede alcanzar esto? Bueno, primeramente en esta normativa se define claramente lo que es una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad es aquella que va más allá de la parte médica, una persona que de una u otra manera tiene una deficiencia en cualquier aspecto, de parte física, mental, médica, para ejercer o poder realizar una actividad, ¿no? Desenvolverse en su vida. Obviamente, de ahí parte la situación ya de la ley para poder incluso después recibir beneficios que nuestra Constitución así lo manda, ¿no? Entonces yo creo que es una normativa muy necesaria y del cual me siento muy contento de ser quien sea el ponente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Uno de los temas que generó debate en el tratamiento de este proyecto de ley es sobre qué pasa y cómo se mira a los cuidadores, a las personas que están atrás precisamente de una persona con discapacidad. ¿Qué modificaciones hay que se incorpora también de beneficios para ellos? Sí, indudablemente, no, porque generalmente se enfocaba directamente a la persona con discapacidad, pero muchas veces ellos no dependen de por sí solos, dependen de una persona adicional, sea de un familiar, sea de un sustituto o de los papás en sí. Entonces, esta normativa también le garantiza a ellos los mismos beneficios que la persona con discapacidad en el tema de seguridad laboral, en el tema de los permisos necesarios, incluso cuando tienen que ser atendidos o llevados a hacer sus rehabilitaciones o sus atenciones médicas. Esta normativa también le da la garantía a las personas que están a cargo del cuidado de una persona con discapacidad. Si se habla de ampliación de derechos, de accesos, de ayudas técnicas, ¿cómo lograr lo que conversábamos tras cámaras? Ya existe en la ley, pero que se aterrice a la realidad, ¿cómo hacer ese canal para que esto se cumpla? Bueno, primero obligar que se cumpla, ¿no? No debería ser así, porque es un tema más de cultura general, de que las personas realmente le den la importancia que nuestra Constitución lo manda a las personas con discapacidad, a personas que de una u otra manera nacieron de esta forma o que, motivo de las circunstancias, también están en un proceso de discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que fundamentalmente partamos de que hay que culturizar a la gente, que la gente haga conciencia, la ciudadanía haga conciencia de que estas personas tienen sus derechos y que también quienes de una u otra manera estemos dentro de las instituciones, hagamos que se cumpla lo que está mandado en la normativa, ¿no? En el proyecto de ley se modifica de alguna manera esta calificación o la determinación de este porcentaje de discapacidad o el acceso para ciertos beneficios. Bueno, el proyecto de ley lo que hace es ponerlo dentro de la ley lo que está ya en un reglamento, por ejemplo, y aquí hay que tomar en cuenta, de manera inconstitucional incluso se pidió que se aumentara el porcentaje al 40% para poder recibir los beneficios de ley. Por un dictamen de la Corte Constitucional se declaró esto que no era lo acorde y se bajó al 30%, pero eso está dentro del reglamento. Nosotros en esta ley lo estamos poniendo dentro del articulado para que ya sea un artículo que mandatorio dentro de la ley para que las personas ya no tengan esa preocupación de que se puede cambiar o no el tema del porcentaje para recibir los beneficios, porque una persona con discapacidad puede ser incluso que tenga el 5%, el 10%, pero para recibir el beneficio que manda la Constitución es a partir del 30%. Mucho de ello también será el acceso a los bonos de gobierno. Indudablemente, ¿no? Yo creo que aquí es fundamental también en la base de datos que tiene que tenerse, y que también lo habla dentro de la normativa, para justamente que sea el gobierno, las instituciones le hagan seguimiento del caso a todas estas personas para recibir los beneficios, tanto de los temas de exoneración de impuestos, de los beneficios también en la parte de transporte y también los beneficios que da el Gobierno Nacional, ¿no? Luego de aprobar este informe para primer debate, a la comisión llegaron 2 propuestas más. Estos servirán ya como insumos para la construcción del informe para segundo debate. ¿Qué es lo que proponen los asambleístas Fernando Flores y Marcela Holguín? Bueno, indudablemente, y sabemos y estamos seguros que van a haber aportaciones innumerables para fortalecer este articulado, ¿no? También una vez que se aprobó el informe para primer debate, llegaron también 2 nuevos
posturas o propuestas de reformas a algunos artículos. Por ejemplo, el compañero Flores propone que se aumente la capacidad de adquisición en los vehículos para las personas, por ejemplo, que no sean de 100 salarios básicos unificados, sino de hasta 160 salarios básicos unificados, para que una persona con discapacidad pueda acceder o traer un vehículo para que le sirva para transporte personal o también de manera colectiva, porque muchos podrían hacer o defenderse o poder sustentar a su familia trabajando, aún siendo una persona con algún tipo de discapacidad. Siempre y cuando sea la misma persona la que conduzca el vehículo. Sí, indudablemente, ¿no? Y aquí sí hay que hacer, yo creo que un tema muy siligioso, hay que estar también, porque evitar que se vaya a desviar este tipo de acciones, porque muchas veces hemos tocado que un sinnúmero de hechos que van en contra incluso de la misma, del lado correcto, ¿no? Se ha prestado para que hayan evaluaciones o calificaciones falsas. Yo creo que aquí también tenemos que trabajar pero muy honestamente para que los carnets para las personas con discapacidad sean realmente quienes se merecen. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Carlos Vera, proponente y ponente de este proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, que en los próximos días deberá ser debatido en primera instancia en el Pleno de la Asamblea. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La mesa encargada de los temas de desaparecidos recibió nueva información en torno de la desaparición de la profesora de primaria Michelle Montenegro. Dos hipótesis se manejan en el caso, la una de posible suicidio y la desaparición voluntaria. La ministra del Interior, María Paula Romo, detalló los ejes de acción que lleva adelante el organismo. Por otra parte, el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial no supera el debate en el Pleno del Parlamento. Sin embargo, la Comisión Ocasional de Tránsito continúa con el avance del informe para segundo debate, recibiendo aportes e insumos de asambleístas, transportistas, sociedad civil e interesados en el proyecto de ley. Los principales temas que incorpora este informe son la recuperación de puntos, la homologación de aplicaciones internacionales de transporte y la educación vial. Asimismo, la Comisión Ocasional de Niñez escuchó varios aportes desde distintos sectores. Esto en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez. A la cita acudieron representantes de gobiernos locales, de entidades de Estado, organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, académicos y ciudadanía para participar con sus criterios y demandas. Bien, ya así concluimos esta emisión, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.